Entonces, nos habíamos quedado en que el tema de asma, el diagnóstico espirométrico, básicamente era con la variabilidad del BEP1. ¿Sí? Recordarán que el BEP1, ¿cuánto varía en asma? Lo que dice ahí. Debe ser una variabilidad mayor a 200 mililitros y al menos 12% de la prueba pre-broncodilatadora. Sin embargo, también yo les había explicado en algún momento que aunque la espirometría es el examen ideal, no es el único examen, ya que existen otras opciones. Una de ellas es hacer lo que ven en la imagen de aquí abajo. Eso se llama PEF, pico expiratorio forzado, el pico expiratorio máximo forzado. ¿Qué significa el PEF? Este PEF es un dispositivo de uso domiciliario, ambulatorio, se le puede dar al paciente asmático, en la cual lo que ustedes ven aquí marcados son los litros por minuto que expulsa el paciente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Se le pide al paciente que en su domicilio haga varias mediciones durante una semana y tome en cuenta la medición basal respecto a su mejor marca. Si la diferencia entre la basal y la mejor marca que ha hecho de expiración, de pico expiratorio, es por lo menos 10% o más, aunque otras guías no dicen más del 20%, diagnosticaremos también asma. Es la segunda opción. Entonces, primero, diagnóstico con valores de asma. Una prueba en espirometría en la cual el patrón es obstructivo con una variabilidad del BEP1 mayor a 200 mililitros y 12%, o una variación del pico expiratorio forzado en flujometría mayor al 10%, algunas guías nos dicen mayores al 20%. Lo dice aquí. ¿Con cuál me quedo, doctor? ¿Con la de 10 o la del 20? La guía, la GINA, que es la guía americana, nos dice que es mayor al 10%. La guía española, que es la guía GEMA, nos dice mayor al 20%. Sin embargo, la Sociedad Peruana de Neumología publicó el año pasado la guía de manejo de asma de adultos. Y la guía de manejo de asma de adultos, que también la viene incorporando el Ministerio de Salud, considera la variación del pico expiratorio mayor a 20%. Entonces, si nos preguntan para cuestiones de examen, es la variabilidad del PEF en flujometría mayor a 20%. Interpretación de esa espirometría, doctora. Interprétenme. A ver, un voluntario, voluntaria. De repente se me ocurre en su examen práctico soltarles una espirometría, ¿no? Y les digo simplemente, denme el diagnóstico, ¿no? A ver, atrás alguien, alguna chica, que vamos a del poder femenino. ¿Alguien? Nadie. Bueno, sin darle tanta vuelta, recordarán que en espirometría lo que debemos ver son de todas estas variables, básicamente la relación, el BEP1 y la capacidad vital forzada. Lo primerito que vemos es el BEP1, capacidad vital forzada, y observamos directamente el límite inferior de la normalidad para este paciente, ¿no? Entonces, el espirometría inferior de la normalidad para este paciente, en este caso es 0,76. Por lo tanto, lo que yo espero que en las siguientes pruebas haga es más o menos, si quiero esperar que es un patrón obstructivo. Debería ser un patrón obstructivo, los valores deberían ser menos que este de aquí. Entonces, veamos cuántos sacados: 0,89, 0,91, 0,90. Por ende, son mayores. Y mi conclusión es que es una obstrucción, no es una obstrucción. No es una obstrucción. ¿Correspondería haber una variación del BEP1 en este caso? No, porque el BEP1 me dice el grado de obstrucción. Pero si no tengo una obstrucción, ¿qué voy a ver? No voy a ver nada, lo salto. Y por lo tanto, ¿hay que dar la prueba? ¿Hay que dar mi espirometría? No, que tengo que hacer ahora evaluar el FB6 para ver si tiene o no tiene una posible restricción, la cual deberá ser mayor al 80%. ¿Cuánto tiene mi paciente? 103%. Por lo tanto, mi paciente no tiene ni patrón obstructivo ni patrón sugerente de restricción, es una espirometría normal. ¿Y ese cuadro para qué me sirve? Entenderemos entonces que hay pacientes que tienen sintomatología de asma, que tienen factores de riesgo, que tienen sibilancia, que son alérgicos o atópicos, etc. Pero a su vez estos pacientes que tienen todas las sintomatologías clásicas de paciente asmático, lo que esperamos es que lo mínimo que suceda es que tenga una prueba broncodilatadora positiva. Sin embargo, hay muchos pacientes en la práctica que nosotros la realizamos
y la prueba es negativa o no es concluyente. ¿Qué hago si la prueba es negativa o no concluyente? Diré que mi paciente es asmático, paciente con sibilancias, paciente de edad, paciente con antecedentes de hermanos y de familiares directos con problemas bronquiales. Paciente mejora con el uso de broncodilatadores. Paciente suele tener crisis más en las noches, en las primeras horas del día. ¿Sospecho de asma o no sospecho de asma? Sí, le hago la prueba broncodilatadora, es negativa. ¿Qué concluye? ¿Qué es o no es asma? Entonces, la prueba fue inconclusa, no fue concluyente. Pero ¿qué les acabo de mencionar? Un modelo que puede hacer el visible al paciente. Le doy una maquinita que pueda. ¿Sabes qué? En este momento Jorge también recordará, porque no se los he mencionado, la espirometría es una prueba como cualquier otra, depende de varios factores, momento del día, técnica respiratoria, si usó o no usó broncodilatador antes de la prueba. Entonces hay muchas variables que podrían variar, con suele redundante, muchas variables que podrían cambiar el resultado de la espirometría y eso me llevaría a un falso negativo. Puedo decirle, entonces, en tu casa te haces flujometría, ¿ya? Te miden el pico que tú soplas todos los días con una basal y según eso valoraremos si es que ha habido un cambio mayor al 20%. Que hemos dicho, entonces, cuando venga la siguiente consulta, me traerá el registro de todas sus flujometrías y yo veré si hay una variación mayor al 20%. Miren, ¿es asmático o no es asmático? Sí, Sí. Este es el segundo criterio funcional, la variabilidad de la flujometría mayor al 20%. Entonces, hasta ahora ya tenemos dos pruebas para diagnóstico de asma. La espirometría, pero que hablamos la vez pasada, y la flujo. Pero imaginemos que no tiene, perdió, se le olvidó, extravió, se le hizo un montón de cosas y nunca hace la flujometría. Habrá otra prueba que me diagnostique asma. Puede ser, pero no lo utilizamos mucho. Se llama FeNO, fracción de eyección de óxido nítrico. El FeNO es una prueba que aunque no se encuentra disponible en Iticario, sí que está en la espirometría, pero en lugar de medir los volúmenes, respiratorios y capacidades, me mide qué cantidad de óxido nítrico eliminamos, exhalamos. Recordarán que durante el proceso de la fisiopatología del asma habíamos hablado en algún momento de la formación de los broncodilatadores, los broncoconstrictores, en los cuales se encontraban los óxidos de óxido nítrico. Cuando nosotros exhalamos en este gas, en el momento de la inspiración botamos terminamos de gas, más o menos del 1%, uno de ellos es el óxido nítrico, que en pacientes asmáticos está elevado, se mide partes por billón, ppb. Si la parte por billón que me registra en la máquina, que se llama FeNO, es mayor a 40 partes por billón de óxido nítrico, la prueba llamada fracción de eyección de óxido nítrico o fracción expiratoria de óxido nítrico, mayor a 40% se diagnostica también asma. ¿Qué concluyo de esa diapositiva? Que el diagnóstico de asma no es exclusivamente espirométrico, puede ser flujométrico, también puede ser la prueba llamada fracción de expiración de óxido nítrico. ¿Cuáles son los valores que hemos hablado? Entonces, me ocurre que su examen, en la pregunta número 10, me ocurre colocarle, tiene los siguientes valores para diagnóstico de asma. Espirométrico, versus 1 variable mayor a 200 mililitros y 12%. FeNO, mayor a 40 partes por billón. Flujometría, PEF, mayor a 20% de variabilidad. ¿Se entendió esa parte? Sí. Eso es el supuesto que la prueba no quede concluyente, pero si la prueba es concluyente con un patrón obstructivo, obviamente tenemos todo lo que ya hemos mencionado. ¿Sí? Ahora, menciona también aquí el libro, esta es una guía, la guía española, la GEMA, dice glucocorticoides vía oral, es decir, hacerle prueba diagnóstica, prueba terapéutica. Cuando el paciente no tiene los medios para hacerle las pruebas, como menciona ahí, no tiene glucómetro, no hay espirómetro, no hay FeNO, pero el paciente tiene sintomatología respiratoria, podríamos hacerle prueba terapéutica. Prueba terapéutica es básicamente lo que dice ahí, glucocorticoide vía oral por ciclos de 14 a 21 días. Sin embargo, no es muy utilizado en la práctica clínica, ya que entenderán los riesgos de utilizar corticoides durante bastante tiempo, ya más de 7 días nos lleva a riesgo de que una persona podría hacerme algún tipo de Cushing. La idea no es generarle daño al paciente. ¿Sí? ¿Esa diapositiva se entendió? Sí. Muy bien, entonces ya diagnosticamos a mi paciente con asma, ya necesitamos la proporción diagnóstica, ya vemos la sintomatología,
Ya vimos los factores desencadenantes, le hicimos las pruebas funcionales, ya sea freno, espirometría o psicometría, y hemos llegado a la conclusión que efectivamente sí tiene algo. La pregunta es, ¿qué tan controlado está su asma y qué puedo yo para ayudar a los diagnósticos que no tienen tratamiento de asma? Entonces, diré, ¿qué tan controlado es un paciente asmático? ¿Está mal controlado? ¿Está bien controlado? ¿Está bastante controlado? Para esto, todos los datos salen de la anamnesis de lo que interrogamos a nuestro paciente. ¿Qué es lo primero que le debemos preguntar a mi paciente? ¿Cómo son sus síntomas en el día? Y luego le preguntaremos cómo son sus síntomas en la noche. Arranquemos del día. ¿Cómo haces tus actividades en el día? ¿Tienes alguna limitación o puedes hacer tus cosas sin ningún problema? El paciente que no tiene problemas, no tiene, o mejor dicho, está bien controlado, te va a decir que hace sus actividades normales. Imaginemos cualquiera de ustedes que está aquí, que es asmático, asmática, y te dice, no, yo normal, no tengo ninguna crisis en el día, en el último mes, todos los casos en el último mes. En el último mes me estoy yendo tranquilo al gimnasio, tranquila al gimnasio, hago mis cosas, le voy a mis clases, regreso, hago mis actividades súper normal. Le preguntas, ¿has necesitado utilizar inhalador en estas últimas semanas? La verdad que no he necesitado por ahí, quizás una vez, hace como un mes que no necesito. Pero por lo demás no he necesitado nada. ¿Y en las noches cómo estás? ¿Duermes bien? No duermes bien. ¿O te levantas a las 2 de la noche? No, bien, súper tranquilo, no he tenido ningún problema. Entonces, desde ahí te dicen, tu paciente está controlado, tiene bien controlado sus síntomas. Sí, básicamente es eso. No se olviden, cuando se enfrenten a un paciente con asma, con evaluación de síntomas, pregunten síntomas del día y luego se salgan a los síntomas de la noche. Y los síntomas del día, lo que ustedes van a preguntar: uno, ¿cómo es su calidad de vida? Si es que estás haciendo sus actividades normales. Dos, si hay historia de disnea, de fatigas con sus actividades. Tres, ¿por qué tanta frecuencia has necesitado utilizar el broncodilatador de rescate? Que usualmente utilizan el salbutamol en su gran mayoría, que es el salbutamol. Y luego pasarás a las preguntas de la noche. ¿Cómo están las noches? ¿Duermes tranquilo? ¿Te levantas a mitad de la noche la tos o la falta de aire? Si te responden que todo está bien, el paciente está bien, sobre eso haremos una prueba funcional, precisamente la espirometría de la que ya hemos conversado. Entonces, todas las preguntas, todo bien. Si por lo menos una de las respuestas a esas preguntas me dice que sí, efectivamente está alterada, por ejemplo, ¿no? Sí, hago mis cosas bien, voy, vengo de clase, gimnasio, casa, universidad, hospital, etc. Pero para hacer eso necesito utilizar mi inhalador, porque si no lo utilizo y empiezo a fatigar. Entonces ya tengo un condicional, hay algo que necesito, de lo cual yo dependo para hacer mis actividades normales. Ya estoy utilizando mi inhalador por lo menos 2 o más veces en el último mes. ¿Sí? Siempre le preguntas, ¿cuántas veces lo estás utilizando? Una vez, 2 veces. En la última semana, ¿cuántas veces lo has utilizado? Por ahí quizás 1 o 2. Y la semana pasada, 1 o 2. Entonces ya son más de 2 veces al mes. Eso ya no está del todo bien controlado. Pero todavía no me ha afectado la calidad de vida. Le preguntas, ¿qué hemos dicho? Una vez que acabamos con los síntomas de la noche, preguntaremos los síntomas del día, pasaremos a los síntomas de la noche. ¿Cómo está la noche? ¿Duermes bien? ¿Te despierta la tos? ¿Tienes sibilancias? ¿Te falta el aire? Por ende me dice, sí, en algunas noches me estoy despertando porque toso, en una noche me estoy despertando porque me falta el aire, tengo que utilizar mi inhalador de rescate. Esos son síntomas parcialmente controlados. ¿Y qué es un síntoma, un paciente asmático mal controlado? El que pues no cumple nada de eso, está todo el día mal, está con una inhalador a cada rato, le está faltando a clase, está faltando al trabajo porque no puede con su crisis, se cansa en exceso, tiene mucha disnea y en las noches hace interrupción de sueño, le despierta a todos, tiene que dormir con una almohada, es un paciente mal. ¿Quieren que un síntoma de más controlado? Entonces, si estás mal controlado o bien controlador, ¿cómo puedo yo verificar en algún puntaje ese control? ¿Hay alguna forma de verificarlo? Pues sí. Entonces, cuando tenemos un paciente así, son preguntas básicamente al azar, ¿no? O sea, te voy a decir, estoy bien, estoy mal, pero yo no puedo cuantificar. La idea es que yo cuantifique todos esos datos que el paciente me está dando. Y para eso existen algunos test, algunas preguntas que se le hacen al paciente, pero el paciente puede ayudar tranquilamente en su clase. Esos test existen 2, son
de libre acceso, donde libre disponibilidad, ustedes googlean y con lo primero que ingresan ACT o prueba de control de asma y la CQ, que es la siguiente prueba que les voy a mostrar. ¿Para qué me sirven estas pruebas? Necesito yo cuantificar. O sea, no basta con decir estoy bien, estoy mal, estoy regular, estoy más o menos, porque lo que es bien para ti, para mí está mal. Entonces no podemos utilizar la misma escala. Algunos pacientes te dicen, no, estoy bien, sí tengo mi crisis, pero hago mis cosas normal. ¿No les ha pasado eso o han visto? No, estoy tranquilo, pero con inhalador. ¿Es eso normal? Es normal. Entonces yo tengo que cuantificar. Y para cuantificar utilizamos esas tablas. Lo que ven ahí. La prueba de control de asma, ACT. ¿Qué son? Simplemente son 5 preguntas en las cuales a mi paciente le preguntaré cómo está su calidad de vida y su uso de medicación en las últimas 4 semanas. Por ejemplo, durante las 4 semanas, ¿con qué frecuencia sentiste que el asma te impidió realizar tus actividades diarias, ¿no? Dirás siempre 1, casi siempre 2, algunas veces 3, 4, pocas veces o 5 nunca. Así poco a poco van a ir respondiendo cada pregunta, que es súper fácil de terminar y de irás sumando un puntaje. El puntaje total puede ser máximo de 25 puntos en el caso del ACT. ¿Y qué me dirás? Si mi puntaje está entre 20 a 25 puntos, le diré a mi paciente que efectivamente está bien controlado. Entonces continuaremos con la terapia que venimos utilizando. Si el puntaje es menor a 20 puntos, entre 10 a 20 puntos, yo diría que mi paciente está parcialmente controlado y deberá hacer ajustes en su tratamiento para poder llevarlo a su óptimo. Si menos de 10 puntos, obviamente mi paciente está súper mal controlado y tendré que mover todo, recapitular desde cero, mover medicación. El otro test que se suele utilizar es el ACQ, el cuestionario de control de asma. El cuestionario de control de asma, como ustedes ven, son también otras preguntas, las cuales se puntaje con 6 puntos, y cada pregunta pues se suma el puntaje, y el puntaje final que podamos obtener, como dice en la leyenda, se sumarán los puntos y se divide entre 5. Y según ese resultado, ahí está lo que se va a hacer. Menor a 0,75, control adecuado de asma, 0,75 a 1,5, asma parcialmente controlado, más de 1,5, mal. ¿Para qué me sirven esos test? Porque insisto, una cosa es una calificación, una evaluación cualitativa y otra es una evaluación cuantitativa. La cualitativa es muy variable, no me da una certeza exacto. En cambio, la cuantitativa sí me dice a mí en puntaje cómo está mi paciente y la facilidad que el paciente en su casa se lo puede hacer. Entonces, cuando vamos a manejar asma, el asma básicamente se maneja en escalones. Es aquí donde ya, insisto, vamos de a poquito en poquito, ya presentamos cómo son los síntomas asmáticos. ¿Puedo hacer una portada? Creo que no escucho mucho. No se escucha mucho. Entonces, habíamos hablado acerca de los síntomas de asma, ya identificamos nuestro paciente asmático, ya vimos que le podemos hacer diagnóstico kilométrico, glucométrico o por feno, ya identificamos que podemos reconocer cuáles son las sintomatologías, si está bien, mal o parcialmente controlada. Ya, identificamos todo. Ahora la gran pregunta del millón, para lo que la gran mayoría nos formamos, el tratamiento, que es lo que como les interesa, ¿no? Ya lo identifiqué y ahora ¿qué le doy? Quienes son asmáticos, asmáticas acá, lo básico que me van a decir, ¿qué utilizan? Salbutamol. Es lo que la gran mayoría suele recetar, ¿no? Salbutamol es llamado Ventolin. Independientemente del trabajo farmacológico, debemos ver cuáles son los factores desencadenantes. Nunca se olviden que no todo es farmacológico. Recuerdo que se pasaba cuando en ese tono de broma, ¿no? Que le regalaron las flores, el peluche y todo lo demás, ¿no? Era básicamente como para llamar su atención. ¿Cuál es el objetivo de eso? Identificar el desencadenante y eliminar ese desencadenante. Entonces, la primera medida es profiláctica, lo que tenemos que hacer con cuidado. Si identifican que son alérgicos, por ejemplo, al ácaro, al polvo, a ciertos hongos, a ciertas plantitas, a algunos animalitos, ni modo, hay que retirarlos, porque es lo primero que debemos hacer. La idea no es ir directo a la medicación. Si con la medida de cuidado no hay mejoría, pues obviamente tiene que ir ya de la mano con el tratamiento farmacológico. Y el tratamiento farmacológico se basa básicamente en broncodilatadores. Y los broncodilatadores a su vez son de distintas familias. La pregunta aquí para todos ustedes es, ¿cuál es la familia de medicamentos broncodilatadores base en el tratamiento del asma? SABA. ¿Cómo se clasifican los broncodilatadores? Partemos de eso. Partamos de esa idea, ¿no? Entonces,
partamos de esa idea. Primero reconozcamos los broncodilatadores. Los broncodilatadores farmacológicamente se clasifican en 4 grupos. 5. Vamos a hablar de los SABA, de los SAMA, de los LABA y de los LAMA. ¿Qué significa SABA? Levante la mano sin miedo. Ustedes saben que para mí, 1000 veces que vengan y me digan, no lo sé, les sacamos de duda. ¿Quién no sabe qué es SABA? O no recuerda, porque quizás necesitamos farmacología, no lo sé. ¿Quién no recuerda? No hay problema. No lo recuerdo, no hay ningún problema. ¿Ya? Entonces, reforcemos esa idea. ¿Cuáles son los mecanismos, cuáles son las terminaciones nerviosas implicadas en la broncodilatación? Los beta-agonistas y los anticolinérgicos. Eso es lo que deben recordar. Beta-agonistas y anticolinérgicos. De los anticolinérgicos nos interesan los muscarínicos, principalmente. Entonces de ahí viene beta y los antimuscarínicos. Partamos de eso. Los beta y los antimuscarínicos, ¿sí? ¿Nos entendimos todos los que están haciendo caso? Sí, beta y antimuscarínicos. Entonces tengo beta antimuscarínicos, que son anticolinérgicos, básicamente. De ahí partimos el B y el M. Inglés elemental, de pre, kinder. En inglés, corto. Small. Short. Y largo, prolongado. Long. Ahí tiene. Beta-agonistas de acción corta, antimuscarínicos de acción corta, beta-agonistas de acción prolongada, antimuscarínicos de acción prolongada. ¿Se entendieron? Esos son los 4 grupos. Además de ello tenemos los corticoides inhalados. ¿Sí? Otros dicen CSI. Es igual, depende de la nomenclatura, pero son corticoides inhalados. Eso los conocemos en un momento. De los beta-agonistas, denme un ejemplo de cada uno. Por ejemplo, de SABA, denme un beta-agonista de acción corta que ustedes conozcan. Acción corta, quiero que se entienda que es un medicamento que broncodilatador inhalador que usualmente su acción es de inicio rápido, pero dura poco tiempo. Por ejemplo, le das al inhalador, a los 15 minutos empieza su acción, pero se acaba el medicamento dentro de tu cuerpo a las 6-8 horas. Prolongado, demora un poquito más en inicio de acción, pero te dura más. Hablamos de 12 a 24 horas. Esos son los prolongados y los cortos. Entonces, ¿quién de ustedes ha utilizado salbutamol? No levanten la mano si no quieren. Pero ¿cada cuánto tiempo les han dicho que es el salbutamol? ¿O cada cuánto tiempo lo utilizan? Cada 6 horas, cada 8 horas. Entonces significa que es un medicamento que dura poco tiempo. Cada 6-8 horas ya su concentración sanguínea, perdón, su concentración en el cuerpo bajó y necesitas darle dosis acumulativas, porque si no es lo mismo que nada. Por lo tanto, si tengo que utilizarlo varias veces en el día, ¿es corta o larga? Es condición corta. ¿Y es un beta o un antimuscarínico? Es un salbutamol. Es un beta, entonces, por lo tanto, ejemplo de SABA tenemos salbutamol, fenoterol. A los que todavía nebulizan con fenoterol, aunque ya no hay mucho ahora, pero fenoterol también. Listo. Son los más comunes. Perfecto. Esto para la letra, pero no se lo entiende. En antimuscarínicos de acción corta, SAMA. ¿Algún ejemplo? Está el bambuterol. ¿Quién ha utilizado bromuro de hipotropio? ¿Le suena? Bromuro de hipotropio sí le suena, pero es lo más común. Sí, bromuro y bromuro de lipratropio. Listo. ¿Alguien puede darme ejemplos de LABA y LAMA? Albuterol es la forma americana del salbutamol. Es básicamente lo mismo. A ver, ya, tenemos salbutamol. Perdón, salmeterol me dicen, ¿verdad? Meterol. ¿Otro más? Bambuterol. Formoterol. Terol. ¿Algo más? Bambuterol. Indacaterol. ¿Todos esos tengo que aprenderme, doctor? No. El único que quiero que te aprendas es estos de acá. Todo lo que termine en ol y no sea ninguno de estos
Es un LAMA. Nada más. ¿Ya? Solamente salbutamol y fenoterol, con que se aprendan eso es suficiente. Todos los nombres raros en broncodilatadores que terminen en ol, de arranque por descarte, no es un SABA, por lo tanto es un LAMA. Se acabó. Entonces, primera conclusión, todo lo que termine raro y acabe en ol. Es un LAMA. Se acabó. Fin de la historia. Y respecto al LAMA, es un poquito, digamos, más complejo, pero podemos decirle que la terminación es diferente. Por ejemplo, denme algún medicamento LAMA. Ya. Tiotropio. Está bien. Euclidinio. Glicopirronio. ¿Qué? Más o menos es así, ¿no? Inio, io, esos ios son lamas. No es necesario que se lo aprendan de memoria, porque de repente mañana a Pfizer se le ocurre sacar un nuevo broncodilatador que no estaba en la lista que ustedes tenían, nos mató. Al otro día AstraZeneca se le ocurre sacar otro, o nos mató con la combinación, no sé, pero este no estaba en mi cuadro. Pero básicamente lo que sigue la regla es esto. Los lamas que no sean bromuro de hipertropio terminan io. Los lavas, todos los que sean ol y que no sean salbutamol ni fenoterol. ¿Listo? Entonces, procedamos a martirizarlos. Procedamos a martirizarlos. Por ejemplo, voy adelantando un poco, se les doy acá la lista. Umeclidinio, aclidinio, glicopirronio, tiotropio. Por ejemplo, aquí ya les está dando el nombre, lama. Inio, io, ol, ya está. Lavas, bueno, este es un lava y un lama. Lama, por sí solito, sama, lava, sama. Y si quiero los corticoides inhalados en su mayoría vienen combinados, ¿no? Que no son los más fáciles de aprender, ¿no? La budesonida, la beclometasona, fluticasona, que son las que más van a conocer. Combinaciones en el mercado hay para todos los gustos y todos los precios, por eso no se rompan la cabeza. Esto solamente para presentar. Listo, aquí estamos. Entonces, ¿para qué me sirve a mí eso que les acabo de decir? Por lo siguiente, entonces, cuando hay que darle tratamiento a mi paciente, regreso a la pregunta anterior que les hice. ¿Cuál farmacológicamente cuál es la piedra angular del tratamiento del asma? Ahí. Todos son broncodilatadores. Todos son broncodilatadores. De las 4 o 5 familias que presentan los SABA, lama, los corticoides inhalados, ¿cuál de esas 5 familias broncodilatadoras creen que es el eje central? O sea, alrededor del cual no puede faltar. Corticoides. ¿Qué hemos hablado? Que en la fisiopatología el asma es un proceso inflamatorio mediado por células, predominantemente por eosinófilos en más del 80%, por lo tanto tendré que darle algo que me baje ese conteo de eosinófilos y me disminuya la respuesta inflamatoria. Y de todos esos medicamentos, el que me va a responder adecuadamente deteniendo el proceso inflamatorio son los corticoides inhalados. Entonces, ¿le doy solo corticoide inhalado? No necesariamente. Hemos dicho que hay que individualizar a mi paciente. Puede ser solito o en combinaciones, pero lo que nunca puede faltar es el corticoide inhalado. Pero doctor, yo utilizo mi médico, me dijo que debo utilizar el salbutamol. Ya, entonces está aquí. Pero doctor, yo he leído en el AMIR, dice que acá es solo el salbutamol. En el CTO dice el salbutamol. Ya. Entonces ahí vemos de dónde fue tu fuente bibliográfica, porque, como les dije hace un momento, las guías para asma ECO se van actualizando todos los años. Para asma, las guías, 2 guías internacionales que se manejan son la guía GINA y la guía GEMA. La GEMA es una guía española, GINA es la guía americana. Todos los años se actualizan.
¿Qué es lo que necesitan? ¿Leerse las 300 hojas? No, porque básicamente hacen una que otra modificación. Lo cierto es que salen actualizaciones de acuerdo a la evidencia científica. Todos los años la evidencia en cuanto a tratamientos va cambiando. Hasta el año 2021 aproximadamente las guías GINA, que son las guías americanas, manifestaban que la piedra fundamental, por lo menos en el primer paso del manejo de asma, era el uso del broncodilatador beta-agonista de acción corta, o salbutamol, no el short, que habíamos mencionado hace un momento, y que usualmente es lo que por décadas se ha venido utilizando. Sin embargo, desde el 2022 en adelante ya esa idea cambió y ahora ya no se utiliza salbutamol como piedra angular, que es básicamente el beta-agonista. Se utiliza la piedra fundamental, que es el corticoide inhalado. Quizás por ahí algunas personas tienen todavía dudas de utilizar el corticoide inhalado porque piensan que les va a generar un pushing. Hemos dicho corticoide inhalado, no hemos dicho corticoide de depósito ni corticoide bioral. Los que generan un problema de pushing, el pushing exógeno, son los corticoides por administración oral o parenteral. El corticoide inhalado es bastante seguro y sigue siendo la piedra angular de tratamiento, inclusive en pacientes gestantes. Ya, en pacientes gestantes les va muy bien con el manejo de broncodilatadores con corticoide inhalado. Deberemos identificar entonces cuáles son los pasos en el manejo de asma. Para eso el tratamiento, de eso la misma idea siempre es un tratamiento individualizado. No podemos darles a todos una misma receta. Lo que ven ahí es una guía GINA 2023. Lo he puesto la 2023 porque es la última más fácil de descargar que estaba en español, porque las otras guías están en inglés. Pero para cuestiones prácticas es básicamente, no ha habido modificación. Les voy a hacer una comparativa entre esa guía y la siguiente, que es la guía española. La guía GINA tiene 5 pasos, en cambio la guía española maneja 6 pasos. Doctor, entonces ¿con cuál me va a venir en mi examen? Porque es la preocupación del millón, ¿no? ¿Cuál me va a venir en el examen? Es más, dígame qué pregunta va a venir para lo que se les va a preguntar es lo que yo les voy a preguntar es de la guía española, de esa. ¿Ya? ¿Por qué no dejo de presentarles de todas maneras la otra guía, la GINA? Porque eso posiblemente cuando hagan sus rotaciones, o estén haciendo sus rotaciones, ya están haciendo sus prácticas, han visto pacientes asmáticos, han visto pacientes asmáticos por ahí. No, entonces, pero en algún momento, créanme que se van a tratar con pacientes asmáticos. La guía GEMA, esa es la guía GEMA, así se llama, la guía española, la última que se está manejando, y esa es la que se encuentra actualmente en vigencia en el Perú a través de la Sociedad Peruana de Neumología. Por eso es que prefiero manejar esa guía, como ustedes ven ahí. Interpretemos lo que está ahí, en cristiano, en castellano. Dice ese cuadro, tenemos 6 pasos, paso 1, 2, 3, 4, 5, 6, de los cuales pues, obviamente el paso 1 tendremos al paciente que tiene crisis, que tiene broncoespasmos porales, paciente que es un paciente con asma bien controlada, que ha tenido menos de una crisis en el último mes. Es básicamente el cuadrito que hemos mencionado al inicio, ¿se acuerdan? En el cual este paciente, que es lo que vemos aquí, estamos en esta zona, por si acaso, quienes ya se perdieron, estamos acá. Escalón 1, esto va a subir, escalón 1, 2 y así hasta el 6. El escalón 1, ¿qué dice? A demanda. A demanda significa utilízalo solo cuando lo necesites. Si no lo necesitas, no lo usas. Muy bien. Antiguamente, ¿qué te decía acá? Solito te decía, las guías anteriores te decían, en este cuadro, parecía salbutamol. ¿Qué significa? Si tienes crisis, usa salbutamol. Nada más. Pero si se dan cuenta, ahora las guías han cambiado. Glucocorticoide inhalado más formoterol. ¿Qué es formoterol? Es una lava. Solo salbutamol es nada más. Salbutamol o fenoterol. El resto, todo lo que sea en ON y no sean esos dos, es LAMA. Entonces, glucocorticoide inhalado más LAMA. Pero doctor, acá dice salbutamol o SABA. Sí, lo que pasa es que también la guía te dice, hay pacientes que utilizan ya desde antes vienen utilizando salbutamol. Doctor, yo tengo 10 a 15 años utilizando salbutamol. No, pero la guía dice que tengo que darte corticoide inhalado, así que te boto el salbutamol y consideremos otra combinación. Va a ser difícil que tú cambies algo ya preestablecido. Solo que sobre ese salbutamol que tu paciente ya está acostumbrado a utilizar, deberemos sumarle el corticoide inhalado. ¿Sí? Entonces, esa es la indicación. Si tu paciente es primera vez que hace debut de asma y va a utilizar de manera intermitente, corticoide de rescate, el corticoide de rescate ya de arranque no deberíamos utilizar salbutamol, sino esta combinación, luego corticoide inhalado más el
¿Saba o lava? Lava, se lava, ¿sí? Pero si tu paciente ya venía utilizando salbutamol, está bien, no te retiro el salbutamol, pero sobre eso te voy a sumar tu corticoide. Pero, y aquí es donde partimos de las dosis. Las dosis de los corticoides, como cualquier medicamento, es progresiva. Entonces, las primeras dosis son corticoide inhalado a dosis baja, netamente a demanda. Pero si tu paciente empieza a hacerte más crisis, entonces ya pasamos al escalón 2. Y en el escalón 2 ya no vamos a continuar a demanda. Ahí ya partimos al medicamento de elección. Y en el escalón 2, medicamento de elección, decimos glucocorticoides a dosis bajas. ¿Qué significa? Por ejemplo, el ejemplo más clásico, lo que más se suele utilizar en la práctica clínica, es el salmeterol. El salmeterol, que en combinación con la fluticasona. La fluticasona, de distintas presentaciones, es un corticoide inhalado. La fluticasona puede venir en presentaciones de 25 microgramos, 50, 125, 200 microgramos. Imaginemos que arrancas con la presentación de 250 microgramos. Cada puff que hagan con el corticoide inhalado, por cada puff se va a liberar 250 microgramos, 250 microgramos. Quizás algunos habrán visto en recetarios o indicaciones 2 puff cada 12 horas. Y a veces como fórmula lo agarran como receta de farmacia, ¿no? A toditos le dan lo mismo, ni saben por qué, pero a toditos le dan lo mismo. 2 puff cada 12 horas es una dosis súper alta, bien alta. Imagínense, cada puff es de 250 microgramos. ¿Cuánto le estoy dando si le indico al paciente 2 puff cada 12 horas? Al día, 24 horas, ¿cuánto le estoy dando? Estoy dando 250, 500 en la mañana y 500 en la noche. Le estoy dando prácticamente, claro, 1000 microgramos, 1000 microgramos. Es una dosis para corticoides, una dosis súper alta. Que esas dosis ya son dosis altas. Estamos dándole dosis de escalón 5, a veces a pacientes que están en escalón 2. Entonces, todo es progresivo. Se empieza por la dosis más baja progresiva, por ejemplo, un puff cada 24 horas, si te responde perfecto, si ya no te responde, subirás a un puff cada 12 horas, posiblemente ya estás subiendo escalón 3, ya sumamos otra dosis más, cada un puff en la mañana y 2 puff en la noche, por ponerles un ejemplo, dosis medias, no te responde bien, sumamos a 2 puff cada 12 horas, ya empezamos a dosis altas, pero siempre con el lava. ¿Se dan cuenta? O sea, sí se entiende la idea. Primera idea, desde el escalón 1 hasta el escalón 5, 6 todavía no lo toco, ahorita estamos en el aire. Desde el escalón 1 hasta el escalón 5, ¿qué es lo que nunca deja de haber? Corticoide inhalado, corticoide inhalado, corticoide inhalado, corticoide inhalado. ¿Qué es lo que varía? La dosificación de corticoide inhalado. Y a partir del paso 1, que es a demanda, el paso 2 puede ser solito el corticoide inhalado, y a partir del 3 ya le sumo un lava. El escalón 6, según la guía española, es aquel paciente que tú ya le diste todas las combinaciones posibles de medicamentos al tope y aún a pesar de eso no se controla bien, hace crisis asmáticas, entra en emergencia, está con nebulizaciones, necesita medicamentos intravenosos, intramusculares, no te controla. Entonces hace insuficiencia respiratoria repetidas veces. A ese paciente lo que ya le corresponde no es solamente darle corticoide inhalado más combinación de LABA o LAMA, o posiblemente acitromicina o inhibidores de leucotrienos, sino ya hay que darle terapia biológica. Hay medicamentos biológicos, modificadores de la respuesta inmunitaria, como los que ven ahí, omalizumab, mepolizumab, rituximab, benralizumab. ¿Cómo se utilizan? Y esto lo utilizamos acá, doctor, porque dirán, pero doctor, en la diapositiva anterior, porque se me ocurrió revisar, la anterior tiene 5 pasos nada más. La guía Gina manifiesta 5 pasos, pero básicamente lo que hace es juntar 2 pasos de la anterior que hemos visto en una, pero seguimos en lo mismo. Nótese aquí, ICS formoterol, ICS, acá ya no te dice LABA, de frente te dice que es el formoterol, ICS, pero nunca deja de haber corticoide inhalado. Regresando aquí, que es un poquito más entendible, pero ya está tabla. ¿Qué hago si mi paciente llegó al tope de broncodilatadores y no controla? Deberé darle el tratamiento biológico. En el Perú actualmente solamente contamos con presentación de benralizumab, lo que pueden ver ahí en el gráfico. Benralizumab es lo único que sí manejamos. ¿Se maneja aquí en Chiclayo? Sí se maneja en Chiclayo. Personalmente sí he manejado pacientes con benralizumab, pero son medicamentos demasiado costosos que solamente los
acceden a través de las EPS, bajo ciertos criterios. Entonces, para que se hagan una idea de cuánto le cuesta, cuánto le vale, un salbutamol, el más baratito, que puede encontrar en cualquier farmacia, no les baja, es como 3 soles, para que se hagan una idea. Si eres asmático de bajos recursos, con tu salbutamol de 3-5 soles, estarás más o menos estable, al menos evitas la desgracia tampoco, ¿no? Pero no lo vas a evitar del todo. Si los recursos mejoran, o eres alérgico al salbutamol, porque recordar cuál es el efecto adverso más común del salbutamol. ¿Cuál es el efecto adverso más común del salbutamol? Taquicardia. ¿Por qué? Farmacológicamente explicarán acerca de las terminaciones médicas. Regresemos, no puedes darle salbutamol, le compras un bromuro hipertropio. El bromuro está a 10 soles, 11 soles más o menos cada bromuro. Y luego vas sumando, ¿no? Un corticoide inhalado solito, promedio está en los 60 soles, 50 soles. Si lo haces en combinación corticoide con LABA, la combinación, por ejemplo, es metrofluticasona, promedio está en los 200, 250 soles al mes. Si haces una combinación de LABA-LAMA, que es básicamente Ultibro, que es una marca propia de glicopirronio, esa promedio te cuesta 400 soles al mes. Entonces, si se dan cuenta, ya son costos que van sumando. Imagínense eso, gastarte 3, 4 de esos inhaladores al mes, ya todo el mundo no tiene acceso, pero si llegas al escalón, al último escalón y necesitas terapia biológica, el Benralizumab, que es lo que se aplica en el Perú, es un inyectable subcutáneo. Ese subcutáneo se da los 3 primeros meses, una vez al mes, ya como no te dejas el inhalador, sigues con los inhaladores más el biológico. El biológico, como les estaba diciendo, el inyectable es subcutáneo una vez al mes los 3 primeros meses, y los siguientes meses que vienen por los 3 primeros años es una vez cada 2 meses. ¿Cuánto le cuesta? ¿Cuánto le vale un Benralizumab? Una idea, doctora, más o menos, suerte la hace el aire. 200 soles, listo. Otra idea, doctor. 1000 soles. ¿Quién da más? ¿Quién da más? 1500, ¿quién da más? 10.000. Está 12.000 soles al mes. Casi. La pollita de Benralizumab está a 12.000 soles al mes. Entonces, tienes que ser un paciente, este mes va a gastar 12.000 en su ampollita más sus inhaladores, el otro mes otros 12.000, el otro mes 12.000, y luego cada 2 meses va a gastar 12.000. Está un poquito difícil hacer, a lo mejor eso que solamente se hace a través de las EPS, Pacífico, Rima, ya, de la nada, doctor. Entonces, más o menos entendemos que esa es la escala. Así como suben los costos, también pues sube la efectividad, pero el manejo es mucho más fino. Hasta ahí, ¿dudas con asma? Ninguna. Siguiente. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces llegamos a hacer fibrosis pulmonar. Entonces, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el diagnóstico espirométrico ya lo habíamos hablado. Es un patrón de flujo, capacidad vital forzada menor a 0.7, pre o post broncolatación. Post broncolatación. Eso sí saquen un cuadrito, no hay mayor problema. Entonces, ¿qué dice? El EPOC es una afección pulmonar heterogénea que está caracterizada por, primero, de todo lo que hemos hablado, el paciente con EPOC, vas a encontrar clínicamente, ¿se acuerdan cuando les decía que venga mi viejito, que venga su paciente y todo eso? El paciente con EPOC, ¿qué clínicamente qué les va a manifestar? Preguntas. Yo lo libero hacia el aire nada más. ¿Tiene sibilancia o no tiene sibilancia? Sí, tiene sibilancia. Porque ya habíamos dicho que muchos pacientes con EPOC los confunden con pacientes asmáticos. Son sibilancios, pero no son asmáticos. Ya. Segundo, mi paciente con EPOC, sus síntomas varían durante el día o todo el día están igual. Todo el día están igual. ¿Le responden adecuadamente al inhalador? No te responden adecuadamente. El inhalador, eso espirométricamente le llamamos que no hay variabilidad. Por eso es que no analizamos el versus 1 pre, post, porque no hay variabilidad. Solamente nos quedamos con obstructivo, post broncolatación. Nada más. Ahora, en cuanto a síntomas, adicional a eso, el paciente con EPOC hay un antecedente laboral o de exposición a un compuesto inhalado de mucho tiempo. Usualmente hablamos de la biomasa o el tabaco, que vamos a especificar esos datos que significa eso de. Y además de ello nos va a manifestar es un paciente con tos productiva. Es un paciente con tos productiva.
que a veces puede variar más, a veces menos, a veces con mayor o menor dificultad respiratoria o disnea, pero básicamente es tos productiva. Lo que genera ese problema son dos variables. O tenemos dos presentaciones del paciente con EPOC, el EPOC enfisematoso y el EPOC bronquítico crónico. ¿Cuál es el paciente EPOC enfisematoso? ¿Qué es enfisema? Empecemos de eso. ¿Qué es enfisema? Básicamente es destrucción de alveolos, ¿no? Hay destrucción de alveolos, pero si hay destrucción de alveolos, en ese caso, ¿habrá suficiente cantidad de oxígeno para intercambio gaseoso? No hay cantidad de oxígeno adecuada. Por lo tanto, si no tengo los alveolos porque simplemente se han destruido por X motivos, se han destruido el alveolo, no hay oxígeno para poder hacer un buen intercambio gaseoso. Por lo tanto, en sangre, ¿cómo estará el oxígeno? Alto, normal o bajo. Bajo es un paciente con hipoxemia crónica. Podría entrar en insuficiencia, pero ahorita hablemos que es un paciente con hipoxemia crónica. ¿Hasta ahí me está siguiendo el hilo? Muy bien, hipoxemia. Listo. Tengo baja cantidad de oxígeno en la sangre, sí, pero mi cuerpo necesita continuar con su demanda normal. O sea, mi cuerpo necesita hacer sus actividades, necesita subir corriendo hasta el sexto piso porque se hizo tarde en la clase. Y ni modo, o sea, mi cuerpo tiene que ver cómo me soluciona, no la producción de oxígeno, porque no puede mi cuerpo producir oxígeno, lo que puede hacer es mejorar el transporte del oxígeno. Pero como hay poco oxígeno, ¿qué tiene que hacer mi cuerpo respecto al transportador, a esa hemoglobina? ¿Deberá producir más hemoglobina? ¿Deberá dejarlo como está? ¿O deberá producir menos hemoglobina? Debe producir más hemoglobina para intentar trasladar lo poco que se está repartiendo en mi cuerpo, ¿sí? ¿Y de dónde sale esa hemoglobina? ¿Quién me produce esos glóbulos rojos? ¿Quién produce los glóbulos rojos? La médula ósea. Y se pasa, pero se excede botando glóbulos rojos. Bota mucho glóbulo rojo. Y a las finales de cuentas me saco mi hemograma y mis glóbulos rojos van a estar en el aire. Y voy al hematólogo y el hematólogo me va a decir, ¿tú tienes? Policitemia. Pero es una policitemia idiopática o es una policitemia secundaria algún problema? Secundaria, mi problema es que no tengo suficiente cantidad de oxígeno, entonces es una policitemia secundaria hipoxemia. Por lo tanto, ahí tiene el primer mecanismo, ¿no? Enfisema de disminución del intercambio gaseoso, hipoxemia, la médula ósea exige la producción se genera mayor producción de glóbulos rojos, policitemia secundaria, tinta rosa. ¿Se entendió? Sí, listo, no hay problema. Aparte que está disneico, obviamente se cansa. Como es un proceso hipercatabólico, el paciente no tiene suficiente cantidad de oxígeno y su cuerpo necesita cubrir esa demanda. Aparte de la producción de glóbulos rojos, el cuerpo se exige. Recordarán los desencadenantes de la respuesta respiratoria a nivel central y periférico, sobre todo el periférico era la respuesta al CO2 y al oxígeno. Entonces, eso que me va a generar, me enviar señales a mi cerebro que me va a decir, respira más. Va a ser el paciente que se cansa más. Y es un estado hipercatabólico, no es un estado hipercatabólico. Hacer un estado hipercatabólico te va a demandar mayor consumo de ATP, mayor consumo de energía. Y al haber mayor consumo de energía, ¿qué me va a generar? A la larga, mi cerebro va a poder comer para respirar, caquesia, disminución de peso, caquesia. Son pacientes flaquitos, los rosaditos flaquitos, maritos. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos? Ese es el patrón enfisematoso. El patrón obstructivo bronquítico crónico. ¿Cuál es el bronquítico crónico? ¿Por qué está cianático mi paciente? ¿Por qué está cianático mi paciente? Esta retención de CO2 básicamente es el proceso obstructivo típico crónico, en el cual recordemos que el paciente con EPOC es un paciente, en general una paciente con enfermedad obstructiva, es un paciente en el que el problema no está tanto en el ingreso del oxígeno o del aire, el problema está en la salida, se retiene mucho oxígeno en el cuerpo. El bronquítico crónico lo que hace es un proceso de obstrucción, en lo cual es un efecto de válvula. Ingresa el aire, pero es difícil que salga. Ingresa y se cierra. Entonces cada vez se va acumulando. ¿Qué va haciendo mi tórax? Va haciendo más delgadito o empiezo a retener más cantidad de aire. Retengo, me empiezo a insuflar. Y eso es lo que pasa por aquí. Obviamente hay mayor retención de CO2, por lo que hemos hablado. No hay un buen intercambio gaseoso, aumenta el volumen residual, es decir, mis pacientes aumentan el volumen residual y por lo tanto, al no haber un buen intercambio gaseoso, genera retención de CO2, el tinte azulado y lo que hemos hablado de tórax hiperinsuflado. ¿Sí? Ahí hay que entrar, pero no sale más todo lo que les he dicho está en este tórax. ¿Sí? ¿Se entendió los dos presentaciones o los dos presentaciones del paciente con EPOC? Sí, ¿no? O por lo menos el por qué, ¿no?
Listo. Entonces, hemos hablado diagnóstico, ya está. Menor a 0.7 para establecer el diagnóstico del POC. Fin. Siguiente. ¿Qué hemos dicho? Paciente que tiene, ¿cuáles son los indicadores clínicos de sospecha de POC? Disnea progresiva persistente, empeora con el ejercicio. Sibilancia recurrente, tos crónica, debido a alteraciones de la vía aérea, por lo que hemos dicho, dependiendo del patrón, si es bronquítico o enziematoso, y frecuentemente obstrucción progresiva de la vía aérea. Y lo que más nos importa es el historial de factores de riesgo. Está aquí. En el Perú, porque si ustedes se van a la literatura, en la literatura, pues la literatura lo que nos dice es que hay déficit de alfa-1 antitripsina, que hay déficit de factores ambientales, etc. Y quien no está con el celular, que hace rato veo que está con el celular, me está estresando verlo con el celular. Tú sabes de quién estoy hablando. Una más te veo con el celular, te tengo la clase hasta que te vayas afuera a hablar. ¿Estamos de acuerdo? Ya, tú sabes de quién estoy hablando. Me gusta estar hablando esto tonto y que estén haciendo otra cosa. ¿Ya? Listo, sigamos. No tengo Roche delante de todos, pero ya sabes de quién estoy hablando. Sigamos, entonces. Me desconcentro en lo que estoy hablando. Hemos hablado a nivel europeo, van a hablar de una enfermedad que se llama déficit de alfa-1 antitripsina. En el Perú no es común ver el déficit de alfa-1 antitripsina, que básicamente lo que te genera son problemas de obstrucción crónica a la vía aérea. No vemos eso. Aquí lo que vamos a ver más es la exposición a tabaco, a humo de leña. ¿Qué es lo que más vamos a ver? Entonces, lo que van a ver ustedes en consulta es el paciente con toda la sintomatología que hemos mencionado y que además va a manifestarte en su historial que ha fumado muchos años, está en un ambiente de fumadores o simplemente que ha cocinado muchos años a leña. Y la pregunta será, si le dicen, ¿usted ha cocinado a leña? Sí, sí, he cocinado a leña. ¿Qué más le preguntarían al respecto de la leña? Respecto a la leña, ¿por cuánto tiempo? ¿Perdón? Tiempo de exposición. Por ejemplo, yo soy la señora de 80 años que ha cocinado a leña desde los 20 años de edad hasta que mis hijos me han traído a la ciudad hace pocos años. Más o menos he cocinado 50 años. Pues doctor, yo he cocinado 50 años a leña. ¿Qué más me van a preguntar? Es el comedor donde traslado cerca de la cocina. Ya, eso es un buen dato. Sí, la cocina estaba al costado. El fogón el fogón estaba dentro de nuestra, donde comíamos. ¿Algo más? Sí, tal vez sería en una zona de escape, No, gira todo. Estaba ahí dentro de la casa, nomás estaba dando vueltas. ¿Alguien más? Pregunta. Usualmente vas a preguntarle, ¿y cuántas veces al día cocinaba? No solo para el desayuno, no solo para el almuerzo, solo para la noche, para la merienda, te dicen algunos. U otros te dicen, no, el fogoncito lo tenía ahí prendido para cualquier cosa. Calentar una agüita rapidito, ponía mi fogoncito. Así te responden. Porque eso es lo que sucede en el día a día. Entonces, ¿por qué es importante saber eso a nosotros? Porque tenemos que definir primero exposición a biomasa. Partamos de lo básico. ¿Qué es biomasa? Biomasa es el producto de la combustión de un componente orgánico. Eso es biomasa. El producto de la combustión de un compuesto orgánico, eso es biomasa. Ejemplo, luego de la leña, carbón la madera seca, me va a generar combustión y obviamente producción de energía común. Como dice ahí, después los residuos agrícolas, forestales, cultivos energéticos. Todos creo que nosotros tenemos, si es que no somos de la sierra, tenemos familiares en la sierra, o hemos visitado la sierra, o hemos estado un tiempo en la sierra, entonces hemos visto cómo se cocina leña. Y por lo menos hemos visto en algún momento que si no utilizan la leña como tal, muchas veces las heces de la vaca las secan, una vez que están secas al sol, lo meten al fogón y prenden y da bastante fuego y bastante humo. Entonces, esos son productos orgánicos. Independientemente de cuánto yo le pregunto al paciente cuántas horas ha estado expuesto, me sirve para lo siguiente, para cuestiones de ustedes como médicos, como doctores, doctoras, que se van a formar pronto, o esta información se va a recibir pronto. El número de exposición. ¿Por qué? Paciente que ha estado expuesto muchas horas al día por muchos años al humo tiene mayor riesgo de desarrollar EPOC que uno que ha tenido menos horas al año. ¿Y eso cómo lo cuantifico? Nosotros lo cuantificamos en la práctica de neumología con el llamado índice de exposición a biomasa, el IEB. El índice de exposición a biomasa es un cálculo sencillito que sale de la pregunta que les hice a ustedes a sus pacientes.
¿cuántos años cocina a leña? Por ejemplo, imaginando que yo soy su paciente, yo les digo, yo he cocinado, o bueno, está expuesto por 50 años al humo, con mi fogón, mi cocinita de leña. ¿Cuántas veces al día utilizaba el fogón? Lo utilizaba en la mañana para mi desayuno, para mi almuerzo y para la noche para calentar mi tecito, mi agüita. Si le sumamos unas horas, ¿serán promedio unas 5 horas? Sí, pongámosle 5 horas, doctor. ¿Qué hago? Multiplico el número de años que he estado expuesto a la leña, imaginemos 50 años, por el número de horas promedio al día que estaba expuesto al humo de la leña. En este ejemplo, ¿cuánto sería el cálculo? 50 años y 5 horas al día. 250 y lo expresamos como horas año. ¿Para qué nos sirve eso? Porque en los hallazgos del EPOC nosotros tenemos la posibilidad de predecir si mi paciente tiene o tendrá o no tendrá EPOC. Se dice que una exposición, un índice de exposición a biomasa de por lo menos 100 horas año ya me va a manifestar síntomas propios de EPOC. Es decir, si mi paciente ya tiene por lo menos el cálculo de índice de exposición a biomasa por lo menos 100 horas año, ya la posibilidad de empezar a manifestarme pronto síntomas de EPOC van a estar presentes. Y si esa cantidad se duplica a 200 horas año, en mi cálculo prácticamente yo ya estoy confirmando el diagnóstico de EPOC. Digo prácticamente, no les estoy diciendo que se confirma, porque ya hemos dicho que el diagnóstico final es espirometría. ¿Entendió? Entonces, 100 horas año, elevamos la posibilidad que empiece a presentar síntomas de EPOC. 200 horas año, ya prácticamente estamos confirmando el EPOC. Pero no todos están como de leña, ¿no? A algunos les gusta fumar o les ha gustado fumar. Y ahí es donde calculamos el índice de tabaco, el índice tabáquico. Nos permite evaluar, como bien dice ahí, el riesgo que un fumador pueda desarrollar EPOC. ¿Cómo se calcula el IT, el índice tabáquico? Es parecido al EPOC, perdón, al cálculo del índice de biomasa. ¿Cómo hacemos en el biomasa? Número de años por el número de horas. Punto. ¿Cómo hacemos en el índice tabáquico? El número de años expuesto al tabaco, ya sea de primera o segunda mano. Recuerden que cuando ustedes se enfrenten a algún paciente que les habla acerca del tabaquismo, no se queden en la pregunta de si usted fumó o no fumó. Sueltan la otra pregunta. ¿En su casa alguien fumaba? Porque algunos me dicen, sobre todo personas mayores, yo no fumaba, nunca he fumado, pero mi papá, mi abuelo, mi tío, ellos fumaban, les encantaba fumar en una cara rápida en la casa. Ah, ya, eso es otra historia. Recordarán que el tabaquismo de segunda mano se llama el pasivo, bien le llaman tabaquismo pasivo. El efecto del daño es mayor, y eso está demostrado que el efecto del tabaquismo de segunda mano es mayor que el tabaquismo de primera mano. Y a los que les gusta vapear, haciendo un paréntesis, no vapeen, el vapeo es peor que el tabaquismo. Hace desarrollar daño pulmonar en 5 años, lo que demoraría en 30, 40 años en desarrollar. ¿Ya? Solo como un comentario, ya cierro mi comentario del vapeo. Regresando acá. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos el número de cigarrillos que se fuma el paciente. Por ejemplo, te dice, sí, he fumado 30 años, doctora. 30 años fumo. Y todos los días me echaba 2 cigarritos. No, ya, promedio, pues es más, a veces menos. Pongámosle 2 cigarritos. 2 cigarritos al día. Pongámosle 50, ya estamos exagerados. 50 años fumando. 50 años por 2 cigarritos al día es 100. ¿Por qué entre 20? ¿Por qué dividimos entre 20? Son el número de cigarros. Claro. Es el promedio. Hay veces, depende de la presentación. Hay más, hay menos, pero el promedio es 20 cigarrillos en cajetilla. Entonces, de eso es el número 20. ¿Sí? Se multiplica el número de cigarrillos por día por el número de años de exposición entre 20, que es el promedio de cigarrillos por cajetilla. Este cálculo nos dará lo siguiente de aquí: un riesgo nulo menor a 10. Si este cálculo es menor a 10, un riesgo nulo de desarrollar EPOC, 10 a 20, riesgo moderado, riesgo intenso 21 a 40, riesgo alto mayor a 40. Hablamos de riesgo. ¿Sí? Entonces, hasta aquí se aprendió a calcular índice tabáquico e índice de exposición a biomasa. Eso lo vamos a ver aquí mejor, ¿no? Aquí, ya, para entender los gráficos anteriores. Ya identificamos que mi paciente sí tiene sintomatología, ya le hicimos la prueba de espirometría.
espirometría, ya sabemos que mi paciente tiene EPOC y tiene factores de riesgo, ya sabemos que debemos darle su tratamiento y conocemos las familias farmacológicas de los broncodilatadores. Y ahora yo quedo con todas esas armas, doctor. Entonces quiero darle tratamiento a mi paciente. ¿A quién le puedo dar solo un inhalador? ¿A quién le puedo dar dos inhaladores? ¿A quién le puedo dar una combinación de los 3 inhaladores? ¿O a quién solamente lo vigilo nada más? Para eso existe esa clasificación que ustedes ven ahí, los cuadros en los cuales la clasificación del EPOC se da en clases A, B y clase E. ¿Cómo podemos generar ese cuadrito? Súper sencillo. Es un cuadro de doble entrada. Horizontales, verticales. ¿Qué le hacemos al paciente? Primero, si tienes el paciente con EPOC, lo que haces es básico acá, todos si se dan cuenta, es preguntar. El 90% de la evaluación de un paciente es preguntarle. El 10% ya completas con exámenes. Ahorita es preguntarle nada más. Le preguntas a tu paciente. Ya sabemos que tiene EPOC, sabemos cuáles son los síntomas del EPOC, etc. Le preguntas. En el último año, ojo, dice exacerbaciones por año. En el último año, ¿en algún momento ha tenido tanta tos, flema, fatiga, falta de aire que ha terminado en una emergencia nebulizándose o con oxígeno? Si la respuesta es sí, mi paciente en el último año ha tenido exacerbación o no tuvo exacerbación, si me responde eso. Sí tuvo exacerbación. Entonces, en este lado vamos a poner las exacerbaciones. En la línea superior, digamos, esto lo dividimos en dos partes. En la parte superior, diremos, colocaremos o anotaremos si mi paciente ha tenido por lo menos un ingreso hospitalario o ha tenido al menos 2 exacerbaciones que, aunque no hayan terminado en el hospital, le llevaron a tener disnea, tos en exceso, sibilancias, crisis realmente, una verdadera crisis, ¿sí? Entonces, haya o no haya estado en el hospital, o con más razón, si mi paciente ha estado en el hospital, lo coloco en este lado. Parte baja, si mi paciente en el último año no ha tenido ninguna crisis o ha sido una exacerbación leve que lo solucionó en su casa. Parte baja. Pero si ya tuvo más crisis en un año o terminó por lo menos una vez en un hospital, aunque sea en emergencia, lo colocamos en la parte superior. ¿Sí? Lo que hacemos. 0 exacerbaciones o máximo una sin ingreso hospitalario, más de 2 exacerbaciones con al menos un ingreso hospitalario. ¿Sí? ¿De dónde sacamos esos datos? De preguntarle a mi paciente, solo de preguntarle, nada más. Listo. Y en la parte de acá abajo, ¿qué hacemos? ¿Qué es MMRC? ¿Alguien sabe qué es MMRC? Hago una pausa. Paso para cardiología. Ya están llevando cardiología. Es el otro módulo que lleva cardiología, ¿verdad? Lo van en los otros últimas 8 semanas. En cardiología, pero eso ya llevamos desde las básicas. Para los cardiólogos, la NIHA te dice cómo se clasifica la disnea, ¿verdad? En grupos, 0, 1, 0, si es que no te fatigas para nada, salvo que corras una maratón de 50 kilómetros. La 2 es ya si es que empiezas a cansarte un poquito en el llano. La 3 te dicen si es que ella no puede seguirle el ritmo a la otra persona. La 2, si no puede seguirle el ritmo a la misma persona. 3, si es que ya hay una pendiente que ya no puede subir o menos de 100 metros. Y la 4 que te dice la NIHA, si es que inclusive al reposo para comer o para irte al baño ya te fatigas, ¿sí? Recuerda, las NIHA les han hecho eso en algún momento. Ya, lo mismo, sino que en lugar de NIHA le pongo MMRC. Listo, se acabó. ¿Entendieron cuál es MMRC? ¿Qué es MMRC entonces? Una escala de clasificación de Disney, sino que en lugar de la NIHA, que es para los cardiológicos, para los neumológicos utilizamos la MMRC, que es básicamente lo mismo que de la NIHA. 0, 1, 2, 3 y 4, que ese es el cuadro anterior que se había presentado. Eso. Entonces, esto es MMRC. ¿Y cómo aplico a mi paciente? Le preguntarás en qué momento del día se cansa más y te dirá pues cuando subo una cuestita, subo un trechito, cuando camino al llano. Tú le preguntarás, camina menos de 100 metros y se cansa. Algunos te entienden, otros te dicen de la puerta de ahí para acá, es un punto de referencia, ¿no? De tal sitio a tal sitio, se cansó, paró a tomar aire, porque algunos, ojo, y eso sí como consejo en general, cuando su paciente a ustedes le pregunten por cansancio, especifiquen de qué es cansancio, porque muchos pacientes te identifican cansancio a la astenia, a la debilidad, al decaimiento, te dicen, se cansa, sí, estoy fatigado, paciente con disnea, y le preguntas bien, pero en realidad le falta el aire, no, solo me siento débil.
Hay que interpretar cuando uno se interpreta al paciente. Siempre especifiquen, le falta el aire, se agota, tiene que parar a respirar para seguir, y eso realmente te orienta a tu paciente. Si tu paciente te corresponde a eso y te dice que sí, hay que preguntarle en qué momento ha sido y según eso clarificaremos. El MMRC, por lo tanto, los puntajes pueden ser 0, 1, 2, 3 o 4. ¿Dónde? Recordarán de nuevo, vamos a mi cuadro de doble entrada. Tenemos arriba, en este lado, las exacerbaciones, ¿sí? Acá abajo, ¿qué hemos puesto? Al que no tiene exacerbaciones o ha tenido una leve. Arriba tenemos al que ha tenido por lo menos 2 o más moderadas o por lo menos un ingreso hospitalario. En la parte de abajo vamos a colocar, vamos a medir el 1, primera variable, la disnea, con MMRC. Y según el puntaje que me manifieste mi paciente, le diré de 0 a 1 o mayor o igual a 2. Aquí. ¿Sí se entiende, no? Estamos aquí. ¿Y qué significa CAT? ¿O qué es el CAT? El CAT es un cuestionario de estilo de vida de mi paciente. En paciente con EPOC, en la escala de calidad de vida de CAT, básicamente las siglas que hablan acerca de un paciente con EPOC, en la cual tú le vas a preguntar al paciente, ¿es necesario, doctor, que me aprendas esto de memoria? No es necesario que te lo aprendas de memoria, puedes tenerlo como apoyo a tu lado o impreso, o si quieres tu computadora, pero el paciente siempre procura, cuando se enfrenta a un paciente con EPOC, en sus prácticas, procuren preguntarle esto, ¿ya? ¿Y cómo es su tos? ¿Tose todo el tiempo o no tose? Te dirá. Donde, así como la escala del dolor, 0 no le duele nada y 10 es un dolor que quiere lanzarse de cabeza porque no le calma. Ah, ¿cuánto le duele? Te dice el paciente, 1, 2, igualito. Nunca tose, es 0. 5 es todo el tiempo estoy tosiendo. ¿Cuánto estará su tos? Ah, más o menos en 3. Ya, marcas, 3 por ejemplo. ¿Tiene flema o no tiene flema? No tiene flema, es 0, tengo flema todo el tiempo 5. Y así sucesivamente vas marcando puntajes respondiendo a estas preguntas. Una vez que sumas todos estos puntajes, los puntajes te van a dar menos de 10 o más de 10. Si tu paciente te dice, en función a eso, lo que tenemos aquí, te dice tu paciente, conclusión, interpretación, MMRC 01, ¿cómo interpretaré? ¿Que mi paciente tiene un montón de disnea o no tiene mucha disnea? Tiene mucha disnea, es un paciente que tiene que correr maratones, echar unos 10 partidos de fútbol para recién tener un poquito de cansancio, ¿no? O mi paciente que tiene que caminar trechos muy largos para recién cansarse. Por lo tanto, diré, ¿es un paciente controlado o no controlado? Un paciente bastante controlado. Estoy en MMRC 01. CAT menos de 10 significa que su estilo de vida no le limita sus actividades, hace sus cosas normales. Si yo tengo un paciente bastante controladito con actividades normales y que no ha tenido crisis, lo coloco en esta zona. Si por lo contrario ya se va cansando más o le limita sus actividades según los puntajes obtenidos, lo colocaré en este otro lado. Entonces, aquí tenemos exacerbaciones y CAT con MMRC. Mi paciente tiene un estilo de vida tranquilo y prácticamente no tiene disnea, aparte no ha tenido crisis en el último año. ¿Cómo lo clasificaré? He dado 2 datos. No ha tenido crisis en el último año y tiene un estilo de vida tranquilo. ¿Es un EPOC? Mi paciente es cierto que no ha tenido crisis en el último año, pero se está cansando un poquito más de la cuenta al hacer sus actividades. Se está cansando, camina, ya no sigue el mismo ritmo de sus compañeros, se agita o le limita sus actividades y tiene disnea seguida. Entonces ya estaremos MRC mayor a 2, K de 10, pero no ha tenido exacerbaciones. Es un EPOC B. Esa es la combinación. ¿Sí? Haciendo otro mini paréntesis. Está mal, un pasahoja para su asistencia. Pase una hojita, por favor, porque necesito registrar. Cierro mi paréntesis. Entonces, mi paciente no ha tenido crisis, pero se está cansando más de la cuenta. Y la siguiente, escala E, que antiguamente se dividía, ahorita ya ni mencionarlo, pero posiblemente cuando ustedes vean textos de, como les digo, de guías, a mí veo que lo que la mayoría suele repasar, posiblemente ustedes encuentren una clasificación que dice acá C y D. Eso ya no existe, desde hace como 2 años eso ya no existe, está solamente con esto, nada más, ¿sí? Por si acaso, le digo, no voy a pensar que, pero que dice una cosa y en el texto del doctor dijo otra cosa, no, eso es clasificación antigua. Ya. Pero si mi paciente ha tenido varias exacerbaciones, ingresos hospitalarios, ¿me importará hacerle el CAT, hacerle el MMRC? Ya no, ya no. Antiguamente sí hacíamos todo ese cálculo, ahora ya no. Si mi paciente ha tenido por lo menos 2 o más exacerbaciones moderadas o al menos una crisis con ingreso hospitalario en el último año, yo ya no procedo a hacerle el cálculo del CAT o el MMRC. Significa que es un paciente que está haciendo crisis seguidas y automáticamente yo lo jalo como paciente EPOC.
¿Y para qué me sirve clasificar en A, B o E? Por el tratamiento que le voy a dar. No es lo mismo darle tratamiento a un paciente controladito, sin exacerbaciones, que a un paciente sin exacerbaciones, pero que se está ya no controlando, o a un paciente que aparentemente, está bien controlado, ahorita que lo estoy examinando, pero que en el último año me he entrado 5 veces al hospital. No es lo mismo. Al paciente en EPOC A le voy a dar solamente como tratamiento un broncodilatador. Dice la guía, dale uno a demanda, que puede ser un SABA, un LABA, un SAMA, un SAMA. SABA, LABA, cualquiera de ellos. Pero siempre a demanda. Es decir, si tiene crisis, en ese momento lo utilizas. Si no tiene crisis, no lo utilizas. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque le está yendo bien. No hay por qué modificarle mucho su terapia. Pero si mi paciente ya entra en escala EPOC B, ya la combinación es un LABA más un LAMA. Esa es la indicación. Y en el grupo C, el paciente en el grupo C es un LABA-LAMA y deberemos de agregarle un corticoide inhalado. ¿Sí? Ojo, haciendo paréntesis, otro mini paréntesis. Los corticoides inhalados, hemos dicho, son la piedra fundamental del paciente asmático, pero si se dan cuenta, en el paciente con EPOC ya no son la piedra fundamental. Uno, por el tema del mecanismo de acción, que es diferente, y dos, porque aunque hay pacientes con EPOC, y cuando hagan sus prácticas, cuando vean consultorio externo, van a ver que hay un montón de pacientes EPOC que les dan corticoide inhalado. Muchas veces es por el tema de la disponibilidad de los medicamentos. No les damos los medicamentos que realmente el paciente necesita. Tenemos que ajustarnos a lo que hay en los hospitales, ni modos, la realidad de nuestro país. Pero si tienen la oportunidad de tratar a un paciente con EPOC, por lo menos de buenas a primeras no le suelten el corticoide inhalado. Hay estudios que mencionan que el corticoide inhalado dado a un paciente con EPOC, que no lo necesita obviamente, eleva la posibilidad de que éste desarrolle a futuro neumonía. No estoy diciendo que es causa-efecto, no estoy diciendo que yo le dé corticoide inhalado y desarrolle neumonía. He dicho que eleva la posibilidad que mi paciente desarrolle neumonía. Cosa que no sucede con el paciente con asma, que sí su piedra fundamental es el corticoide inhalado. ¿A quién le doy entonces el corticoide inhalado? Un EPOC E, pero que debe tener una condición más. Debo pedir un hemograma y ver que el conteo de eosinófilos sea mayor a 300. Ustedes están en su posta y les viene un paciente con todas las sintomatologías que hemos hablado, pero no tienen por el momento una radiografía, ni tienen tampoco una espirometría, ni ninguna prueba funcional. Decisión: ¿debo o no darle antibiótico a mi paciente con crisis de EPOC? Ya vemos que tenemos primero una crisis o agudización. El paciente les va a venir diciéndole que ya sabe que tiene EPOC, o por lo menos que le han dicho que tiene EPOC, o que ustedes le han diagnosticado previamente EPOC. Y les va a acudir a consulta porque les va a decir: doctor, doctora, estoy tosiendo más seguido, toso más, ya no me controla la tos con lo que usted me ha dado. ¿Y qué más le vamos a preguntar respecto a los síntomas de mi paciente? ¿Qué más le hemos dicho que tiene mi paciente con EPOC? Tos seca o tos productiva. Tos productiva. Entonces, ¿qué vamos a preguntar? Características de la flema. ¿Cómo es la cantidad o el volumen de flema que usted bota? ¿Es igual o es más? Te va a decir voto más, o a veces te va a decir no lo voto, pero siento que está ahí y me duele toser, pero estoy tosiendo más, me ahoga toser. Tengo aumento de flema, no voto mucho, o a veces te puede decir sí voto, y cambia el color. Es otra cosa que ustedes deben preguntar: ¿cómo está la coloración de la flema? Antes estaba blanca, transparente como saliva, ahorita ya te vamos a mostrar todos los colores, toda la paleta de colores te la vamos a mostrar. Puede ser verde, puede ser amarillo, puede ser crema, e inclusive en algunos momentos ratitos de sangre. Entonces hay cambio en el volumen y las características de la flema, con aumento de tos, y a su vez esto me va a generar aumento de tos severa, aumento de características del esputo en general, aumento de la disnea. Esto nosotros lo llamamos triada de Antonici en EPOC, y es ya una indicación por lo menos clínica he dicho, de inicio o de sumar a dos veces, además de tratamiento, darle antibiótico. ¿Sí? Manejo de EPOC, entonces lo que hemos venido hablando, diagnóstico, lo que están ahí, el diagnóstico ya está dado, evaluación inicial, ya hicimos CAT, MMRC, historia de exacerbaciones, manejo inicial,
Siempre vamos a indicar el cese de acetaminofén tabáquico. La vacunación, pacientes mayores de 60 años deben tener por lo menos, y eso lo vamos a ver en neumonía, por lo menos vacunación influenza y neumococo, lo básico que debe tener mi paciente. Sumámosle a eso también vacunación para COVID, ya, cuidado del paciente, ejercicios respiratorios y revisar cómo va la evolución de mi paciente. Si no mejora, pues de haber rehabilitación pulmonar, vacunación anual o mejorar la terapia broncodilatadora. A algunos pacientes se les suele dar, sobre todo a los exfumadores, acitromicina. ¿Por qué les damos acitromicina aparte del tratamiento broncodilatador que le estamos dando? Que esto es básicamente el resumen de lo que hemos hablado hace un momento. Si se dan cuenta, les damos acitromicina. Lo que pasa es que muchos pacientes con EPOC son colonizadores de gérmenes. Suelen haber muchos gérmenes que se suelen meter en la vía respiratoria, ejemplo, Haemophilus influenza es uno de los principales, y que no le podemos estar dando tratamiento antibiótico cada cierto tiempo porque te va a generar resistencia. Lo que hacemos es inmunomodular, mejoramos la respuesta inmunitaria del cuerpo y a su vez evitamos que haya un sobrecrecimiento bacteriano. Eso lo tratamos con acitromicina interdiaria de 500 miligramos, ya por al menos 6 meses. Es lo de aquí. Listo, doctores, gracias. ¿Dudas, preguntas, murmuraciones? Doctor, ¿es todo? ¿Algo así, doctor? ¿Cómo? ¿Es todo? ¿Algo así? Pero si quieren arranco, pidan, normalmente. ¿Hasta qué hora la clase? ¿Qué hora es? Hay 15 minutos. Si no le damos, porque hasta donde lleguemos. Muy bien, a medida del público, 15 minutos de fin. Doctor, fijo, doctor. ¿Quieren que les piden del examen? Sí. ¿Qué dijo? No, pero gracias, ahí nomás. No, eso sí, aclaraciones del examen. La del CEO estamos con ustedes. El examen cada quien es en su hora, pero como ustedes no ha habido cambio de horario, no hay ningún problema. Cada uno en su hora. El siguiente martes es su examen. Sí o sí, así digan no, pero que la Rosa de Guadalupe, que no puede, no, examen, cada igual. El examen les voy a tomar yo su examen teórico y práctico como hemos quedado. El teórico va a durar máximo media hora, son 20 preguntas. Yo mis exámenes teóricos no suelo poner para marcar, les voy avisando. Estos exámenes son para llenar y son concatenados. Es decir, el que responde bien la pregunta 1, responde bien la pregunta 2, el que responde bien, si te fregaste la 1, ¿ya? Entonces tendrán que estudiar. Eso es uno. 2, respecto al examen práctico, leemos, ahí me he conversado justo con el doctor Percy, me encontré en las gradas con el decano, me encontré en la pausa de clases, que había un problema, no sé si aquí chicos de ustedes, ¿quién está teóricamente tratando en salud? ¿Ustedes? ¿O todos están en MINSA? Todos. Entonces, no ha habido problema de rotación con ninguno de ustedes. Los problemas de las otras aulas entonces ha sido con lo de la huelga de la salud, de chicos que prácticamente no han llevado prácticas, no han llevado clases prácticas y no saben qué práctica de qué les voy a tomar en su examen porque no han llevado prácticas. Entonces voy a ver la forma de ajustar, dependiendo también la realidad. La idea es no afectarlos a ninguno de ustedes, ¿no? La idea es que salgan bien. Mi intención, les voy a decir lo mismo que a los chicos del ciclo pasado que tuve la oportunidad de llevarlos. Mi intención en ningún momento es jalarlos, o sea, el objetivo no es jalar a ninguno de ustedes, pero el objetivo es medir realmente que han aprendido al menos algo de lo que se les ha explicado, ¿no? Porque entiendo que la vida, todos hemos pasado por la vida universitaria, que cargas N cursos y N conceptos y N cosas en la cabeza y a veces te confundes una cosa, respondes por otra, ¿no? Pero la idea es que salgan bien. No les pido, por lo menos en mi área, que salgan neumólogos. Si alguien a futuro se interesa por la neumología, bienvenido sea, pero por lo menos que sepan lo básico para la atención primaria de su paciente, que es a lo que se van a enfrentar. ¿Qué temas van a entrar? Esto no va a entrar, no sé. O sea que no veo estresados apuntando. No, porque ese es un tema largo de por lo menos una hora. No va a entrar. Pero lo que sí necesito que estudien para la siguiente, su examen va a entrar los 5 temas que hemos hablado. Hacemos 4. Insuficiencia respiratoria, fisiología pulmonar básica, asma, EPOC y espirometría. Espirometría les he explicado hasta el aburrimiento, entonces creo que como tema aparte entra también los 5 temas. Fisiología. Ya, eso es lo que va a entrar, 5 temas. Después de su examen, a la siguiente clase, ya vamos a arrancar con la CEPID. Como yo les
dije de lo mismo, chicos, y por la experiencia que tengo en el ciclo pasado es la misma historia. Hasta acá me demoro, porque hay que hablarles fisiología, fisiopatología, acá se demora. Aparte de la siguiente se corre nada más, porque es más fácil. Asma, neumonía, no hay nada fisiopatológico que explicar. Corremos un tratamiento de frente, esto de acá también no hay mucho que explicar, diagnósticos tomográficos, tratamientos. No sé, viendo cómo me alcanza o no me alcanza el tiempo, la idea es que antes de su último examen hagan el seminario, que se acuerdan que les dije que les iba a dar. No sé si es que alcancemos a hacer el seminario. Si no lo alcanzamos, igual como son temas relacionados a tuberculosis y yo voy a dar la clase de tuberculosis, ya meteré por ahí esos temas dentro de tuberculosis. La idea es que tengan todo lo básico, ¿ya? Y nada, los exámenes no son sumatorios, o sea, lo que den hasta su primer examen ahí quedó, segundo examen, todo post segundo examen, salvo quien se vaya al aplastado, el aplastado sirve para todo, ¿ya? ¿Dudas, preguntas, murmuraciones? Que no sé qué pregunta va a venir el examen, el doctor me va a ayudar. El teórico todo es para rellenar, pero... ¿De qué humor estás? Vitamina doctor. Ya se sorprende. Sí, pero van a probar, estoy seguro que sí. Confío en ustedes. La lista. El examen teórico va a haber sobre todo cosas que nos enseñado teóricamente, pero en el práctico van a ir por casos. Obviamente. ¿Solo casos nomás? Claro. ¿Cuántos casos serían? No sé, tengo que conversar, insisto, con sus docentes de práctica. La idea es que converse con sus docentes de práctica para ver qué es lo que más o menos hacen en práctica. Ahora, espero me contesten sus docentes de práctica. Y si no, veremos qué podemos hacer. La idea es que sea lo más real posible. ¿Listo? Dime. Doctor, tengo clases a las 8:30. ¿Todavía no? 8:30 tengo clases. Sí, normal, sí. Ya no voy a seguir con la clase. Y nada, quien ya tenga que ser chico que haya firmado ya son libres independientes, ya. Son actos libres. Listo. ¿Y quién no, por favor, pásenme las? ¿Tienen clase acá nomás? No.